21 horas 28 minutos, 17 grados 4 décimas la temperatura. Seguimos en este vivo aire y recién les contaba, ¿no?, que estamos atravesando el Mayo Amarillo, que también se vive en Argentina. Es un mes de concientización y acción por la seguridad vial. Para contarles un poquito más de esto, el Mayo Amarillo, la comunidad de Mayo Amarillo nace hace algunos años a través de Brasil, que lo implementa tras algunas medidas que ya se venían en el mundial trabajando justamente para seguir concientizando con respecto a la seguridad vial. Durante el mes de mayo, en este Mayo Amarillo, se busca que cada ciudadano comprenda su papel en la seguridad vial, ya que cada acción que tomamos, ya sea como conductor o peatón, pueda tener un impacto significativo, porque es una campaña que destaca la responsabilidad compartida en la seguridad vial y cómo cada individuo, a través de acciones responsables y respetuosas, puede contribuir a un tránsito más seguro. El Mayo Amarillo 2025 llega con un lema llamado Movilidad Humana, Responsabilidad Humana también, y es muy interesante porque se planifican muchas actividades en muchos países para poder visibilizar estas temáticas. Acá hemos tomado como excusa también un poco esto para hablar un poco de la seguridad vial y de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe. Y para esto vamos a presentar a quien nos acompaña, nos visita en esta noche para hablar al respecto. Él es Daniel Minetti, director ejecutivo de Control de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, para que nos cuente, podamos charlar también de todo lo que respecta a la seguridad vial aquí en la ciudad. Bueno, Daniel, gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias, Martín, por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. La verdad que un tema más que importante, te felicito que lo estés abordando de esta manera, porque por ahí muchas veces no se habla mucho de lo que significa la seguridad vial, y es un problema que como municipio lo venimos abordando desde que asumió el doctor Poletti, tanto la seguridad vial como la educación vial. Porque un poco lo que hablábamos anteriormente, para tener seguridad vial tenemos que tener educación vial. Y en eso hemos instrumentado un programa que ya tenía la municipalidad, pero que lo hemos incrementado con personal propio de la Dirección General de Tránsito, que trabaja en talleres en las escuelas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, adaptándose los contenidos y la forma de expresarlos según la edad de los alumnos, de los niños, y da muy buenos resultados. ¿Y por qué? Porque lo que tiene que ver con los niños son los replicadores de muchas conductas. Entonces, incorporan los conocimientos que se les da en la escuela, que lo trabajan en talleres, como decía, con las inspectoras, pero también con las maestras, los profesores, y después arbitran de inspectores en el auto con sus propios padres, ¿no? Decir, che, mirá que pasaste el semáforo, ya estaba en amarillo, te tenías que detener ante la senda peatonal, claro, porque el semáforo ya estaba en amarillo. Claro. O subirse y ponerse el cinturón de seguridad, o conductas que generan una situación compleja, que es el estacionamiento en el ingreso de las escuelas. Sin dudas. Creo que todo el que transita por la ciudad de Santa Fe sabe lo que es los horarios pico de entrada o de salida de chicos en las escuelas, que los padres todos queremos llevar el nene no a la puerta de la escuela, sino a la puerta del aula, y no dimensionamos a veces esas conductas viales, lo que significa en el entorno. Claro, claro. Dani, es muy importante, me gusta que hayamos comenzado un poco por la educación, porque es cierto por ahí que desde las infancias se marca por ahí una diferencia, ¿no? En lo que recién decías, ¿no? Cuando todos tenemos casos y ejemplos por ahí de chicos, de niños o niñas, que por ahí, papá, estás usando el teléfono o estás en el semáforo y estás haciendo tal cosa, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Y creo que también, más allá de la educación, hay una cuestión cultural como que va un poco de la mano. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo, desde tu perspectiva y tu función dentro del municipio, cómo ves que se maneja en la ciudad de Santa Fe o cuáles son los errores más comunes? Porque, por ejemplo, ya nombramos un poco en las escuelas que encontramos algunos inconvenientes y que los vivimos todos en algún punto, ¿no? De estacionar en doble fila, de no respetar por ahí ciertas cuestiones en cuanto al paso del transporte público, de pasajeros. Bueno, ¿qué otras cosas encontramos dentro del día a día prácticamente, ¿no? A ver, generalmente lo que más caos, por así decir, representa es el estacionamiento en lugares indebidos, en calles que no tienen la dimensión para un estacionamiento en las dos márgenes, que de hecho en la ciudad son muy pocos los que tienen el estacionamiento permitido en las dos márgenes. Nos encontramos con que donde hay un lugar yo estaciono porque lo mío es urgente y no pienso en el demás. Tenemos el 0800 de la municipalidad que recepciona denuncias cotidianamente, y lo que tiene que ver con el tránsito
la gran mayoría es obstrucción de garage o estacionamiento en las paradas de servicios públicos, taxis, remises o colectivos. Y por eso digo, a veces no dimensionamos nuestra acción, lo que conlleva al resto de la sociedad. A un vecino particular que se le obstruye el garage, significa que ese vecino no puede llegar a un turno médico, que no puede llegar a horario a llevar a los chicos a la escuela, que no puede llegar a horario al trabajo, o que le está cercionando la libertad de salir de su garage o de ingresar a su garage. Y lo que tiene que ver con las paradas de transporte público, el colectivo, si no tiene lugar, no estaciona. O si estaciona en doble fila, nos genera otro problema más. Digo, esas son en la cotidianeidad, pero después tenemos situaciones más complejas, que es el conducir, sobre todo lo vemos en los operativos los fines de semana, bajo el consumo de alcohol. Claro. No dimensionamos, no tomamos conciencia, yo digo, tomamos más alcohol que conciencia cuando conducimos, de lo que representa un vaso de cerveza, un vaso de vino o lo que sea, teniendo en cuenta que Santa Fe tiene la ordenanza que establece alcoholemia cero. Antes el permitido era 0,5, que es lo que hoy todavía sostiene provincia, pero en Santa Fe en el año 2018 se dictó la norma que establece alcoholemia cero. Entonces, si vas a conducir no tenés que tomar. Claro, había como una no digo un gris, pero había como una cuestión, hace un tiempo lo charlábamos también, de a nivel jurisdicciones, digamos, de implementación de esto, porque entendemos que en la ciudad entonces es alcoholemia cero, pero si hacemos un par de cuadras quizás, si tomamos una ruta provincial, es 0,5. Así es, de hecho, también la municipalidad en este tiempo ha adoptado un trabajo en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, porque consideramos que tanto la educación como la seguridad vial tiene que ser una política de Estado, y la política de Estado se implementa en todas las órbitas, fundamentalmente provincia y municipio. Espontáneamente también se suma la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y se generan estas controversias, porque según dónde se realice el operativo, el permitido, es el marco, claro. Exactamente, es si entra en órbita la ley provincial, que te establece el 0,5, o la ordenanza municipal, que te establece el 0, digamos, en el alcohol. Y después otra gran infracción, sobre todo en lo que es los motociclistas, es la falta del uso del casco, la falta de la medida de seguridad de la moto, la falta de espejo, de tener las cachas en condiciones y fundamentalmente también la aportación de la documentación necesaria. Y ahí volvemos también cuando hablamos de educación. Por ahí a veces no tenemos incorporado que no es solo saber manejar, sino saber todo lo que debemos tener en el momento de conducir. Las medidas de seguridad del vehículo, digo, matafuego, baliza, el uso del cinturón de seguridad, obviamente, pero también qué documentación portar para cualquier circunstancia que se presenta y salir de la lógica de que yo llevo todo o hago tal cosa por si hay el control. No es por el control. Es porque tenés que llevarlo. Exactamente. Porque se necesita que se lleve, claro. Como llevas el DNI para cualquier trámite, la licencia de conducir, la tarjeta verde, el seguro, son requisitos indispensables de documentación que necesitas en el momento de salir a conducir, sea 2 cuadras en la ciudad o que salís a recorrer una ruta argentina. Estas cosas, justamente, ustedes tienen conocimiento de todo esto a través de los controles que se llevan adelante. ¿Se puede hacer un análisis rápido, práctico o dinámico, con cierta estadística, de cuáles son entonces, recién me decías, el alcohol, por ejemplo, la falta de documentación, el cinturón, en las motos el casco, que es algo que no se deja, o sea, se sigue viendo todo el tiempo, o con muchos ocupantes dentro de una moto y ninguno de ellos con el casco como corresponde? ¿Qué otras cosas? ¿Esto se incrementa por ahí en función de los controles que ustedes hacen? ¿Esto pasa más por ahí el fin de semana, donde la gente por ahí aprovecha un poco más la noche? Sí, es notorio, de jueves a domingo se incrementa el consumo de alcohol, o sea, los datos positivos en el consumo de alcohol. Claro. Estadísticamente, en lo que tiene que ver conducción de vehículos, sobre la cantidad que se retiene, un 85-90% por alcoholemia. Claro. El resto es porque no tenía la licencia de conducir o alguna documentación faltante, pero en los conductores de auto es muy alto, muy preocupante el consumo de alcohol, a contrario de los conductores de motos, que yo siempre digo, dentro de esta problemática no deja de ser un atenuante que quien maneja moto no consuma alcohol. Claro. Porque imagínate lo que es una moto, con lo inestable que es, totalmente, con ingesta de alcohol, y como vos decías, que generalmente va más de uno. Entonces podría ser una situación muy complicada. O sea, digo, no sé si los conductores de moto toman más conciencia o qué. La verdad que eso es un dato más sociológico para analizar, pero sí nos refleja cada fin de semana en los operativos que el consumo de alcohol está en quien conduce el auto. Tal vez se sienta más seguro y dice, no, si total voy en el auto no pasa nada. Digo, es para estudiarlo, pero eso nos preocupa. Después, en las motos,
cantidad de ocupantes sin casco se reitera continuamente. De hecho, hemos tenido un caso hace 2 meses atrás aproximadamente de una familia que transitaba por la costanera, que quiso desviar un control que termina atropellando a un inspector y se caen los 3 que circulaban en la moto, que era una pareja con un niño. O sea, digo, Claro. también esto, la falta de educación y de cultura nos lleva a que a veces por querer impedir que nos controlen, hacemos conductas que ponen en riesgo la vida nuestra y la de terceros. O Claro. sea que eso también lo hablamos mucho, que cuando uno maneja y hace cierta maniobra, no solo se está poniendo en peligro uno. El problema es el tercero que inocentemente está cruzando la calle o está conduciendo una bicicleta u otro auto y termina siendo una víctima de una conducta desaprensiva de otro. Claro. El lunes pasado conversábamos con un matrimonio de estrellas amarillas, por ejemplo, y en algún punto, me podría pensar, digo, esta organización directamente no debería existir si todas las personas cumplieran, ¿no? y fueran prudentes, más allá de la cantidad de variables que entran en juego en un accidente, en un siniestro. Sí, obvio. Pero perdón, la causal humana es claro. la que encabeza los motivos de los accidentes. Claro, los accidentes. Y veíamos también justamente cómo detrás de esas vidas que se pierden hay toda una familia y hay un montón de cosas que muchas veces no se terminan dimensionando. Ahora, esto pasa también un poco cuando hablamos de conductores de vehículos, de motocicletas, de motos. ¿Qué pasa con el peatón también muchas veces en esta convivencia como ciudadanos o los ciclistas también, que es otro como factor o debate que siempre surge en relación a esto? Está muy bueno lo que vos planteás, porque cuando hablamos de educación de seguridad vial, estamos hablando de cómo convivimos en el espacio público. El espacio público principalmente es la calle, pero también comprende las veredas, comprende todo el entorno y de cómo nos manejamos cada uno. Obviamente, el que más infracción comete es el que maneja un vehículo, sea un auto o una moto particularmente, pero también el peatón y el ciclista tiene su responsabilidad. ¿Por qué? Porque vos sabés que para cruzar tenés que respetar la senda peatonal. Claro. Todos sabemos que si la senda peatonal no está marcada, se supone que es en la boca calle, en determinada altura. Y no todos la respetan. El ciclista parece que es inmune al semáforo. Claro. Vos te parás en una esquina y el ciclista no respeta, o en su gran mayoría, tampoco vamos a generalizar. No, seguro. Pero digo, también hay una irresponsabilidad en quien conduce un vehículo menor, como es la bicicleta, o ahora también los monopatines eléctricos. Que a ver, cuando hablamos de la pirámide de lo que es la movilidad, el peatón está en la cúspide, lo sigue el ciclista, en tercer lugar está lo que es el transporte público, ya sea en sus variantes, después está el transporte de carga necesario y por último en la base está el automóvil. Claro. Que lamentablemente eso hoy no se da. Claro. No se da en Santa Fe y no se da en las principales ciudades por múltiples factores. También debemos, como Estado también lo decimos, Santa Fe no tiene todavía un sistema de transporte público que te lleve a decir, che, yo me tomo el colectivo porque total voy a llegar al punto que necesito y en el horario. Claro, ahí sería entrar en otro debate también que tiene que ver con movilidad o accesibilidad, que muchas veces también entendemos que la ciudad de Santa Fe no está muy preparada incluso en las bicisendas, ¿no? Porque entendemos que hay algunas bicisendas que conectan grandes puntos de lo que es la ciudad de Santa Fe, pero no sé, yo todavía veo que hay mucha gente que desconoce que la bicisenda de Urquiza, por ejemplo, es de una sola mano. Ese era el ejemplo que te iba a decir cuando hablamos un poco de las conductas del ciclista. Claro. La bicisenda de Urquiza tiene el sentido de circulación de calle Urquiza. Claro. Y uno a veces está confiado y lamentablemente no, se encuentra que vienen hacia el norte cuando no debería pasar. Claro. Y sumo, te decía lo de los monopatines, porque ahora se da esa situación también. Que está regulado también por ordenanza, hay una ordenanza del 2021, si no me equivoco, que establece un registro de monopatines y ciertas condiciones de circular, que son medios alternativos y sustentables, pero que también deberíamos trabajar en que la sustentabilidad vaya acompañada del respeto de lo que nos corresponde como conductores de ellos, ¿no? Claro. Y a ver, y también te llevo a otro tema que tiene que ver con la seguridad vial. Hace poco Santa Fe fue noticia porque se regularon las aplicaciones, los Uber, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo el municipio de Santa Fe? Determinó que haya un registro de choferes de estas aplicaciones para poder saber realmente quién es el que te lleva, que tenga la licencia de conducir que le corresponda, que haya hecho los cursos acá en la ciudad. Entonces vos, en el momento que alquilás un vehículo, contratás un vehículo, no nos olvidemos que es una intermediación privada de contratación de transporte, pero vos tengas la tranquilidad que ese chofer
está apto por parte de la municipalidad para poder conducir. Claro. Que bueno, también fue noticia hace unos días de un Claro, hecho. exactamente, justamente. Fue un poco el disparador también que se armó un poco el debate de nuevamente, ¿no? Exactamente, y ese chofer automáticamente fue dado de baja. Claro. Entonces digo, nos permite controlarnos entre todos en la seguridad de que circulamos. Claro. En algún punto esto nos demuestra, Dani, que el municipio está trabajando, ¿no? En muchas de estas cuestiones también. Mira, yo te digo la verdad, cuando a mí me convoca el doctor Poletti para ser parte de su equipo y me dice quiero que trabajes lo que es el tránsito, la seguridad vial, yo dije, qué desafío que me estás dando. Claro. Teniendo en cuenta de dónde viene el doctor Poletti. Claro. Viene de una institución de salud, digamos, un hospital, uno de los más importantes y reconocidos de acá. Exactamente, y él decía, yo estoy preocupado por ver todos los fines de semana la cantidad de heridos que llegan. A él le preocupaban los jóvenes particularmente. Me dice, tenemos que trabajar en eso. Claro. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, pero no solo tenemos que salir a controlar y sancionar, es una parte, trabajemos también la educación. Claro. Y en ese sentido, bueno, como te decía... Claro, en la educación están con estos programas para las escuelas. Exactamente, y también con una campaña gráfica y en los medios de usar el casco, de no consumir alcohol. Como te decía, también venimos trabajando con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El año pasado hicimos una clínica de conducción segura de motos, donde invitamos principalmente a los chicos que trabajan en los deliveries y se manejan en moto a hacer una capacitación que duró un día, donde se le enseñaron tips básicos de cómo manejar la moto y al finalizar la jornada se le hizo un canje de casco. Qué bien, claro. Sí, lo recuerdo, fue muy bueno eso. Porque también no se dimensiona a veces que el casco, está sano todavía, Sí. pero el casco tiene una vida útil. Claro. Como claro. también lo tiene el sistema de retención infantil, las sillitas, Claro. que muchos padres lo ignoramos. Que todavía muchas veces hay como un gris que también no se sabe muchas veces hasta qué edad el menor de edad tiene que ir sentado Exacto, allí, o sí. por una cuestión de peso o estatura, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, primero digo, la edad es hasta los 10 años. Hasta los 10. Hasta los 10 años. Pero digo, muchas familias dicen, che, no, pero yo uso la sillita que usó mi hijo que ahora ya tiene 15 años. Y todos pensamos que está bien. Claro. Y no, y la silla tiene una fecha de vencimiento. Claro. Y son cosas que las ignoramos completamente y no dimensionamos el riesgo que puede generar, porque pensamos que llevamos el niño absolutamente seguro cuando no está seguro. Claro. Y digo, en esta política, perdón que me voy desviando por ahí, está bien. que el doctor Poletti nos pedía ordenar la ciudad y le preocupaban estos datos, es que profundizamos los controles en la vía pública, trabajamos mucho lo que tiene que ver la nocturnidad, teníamos un sistema de controles fijos. Control fijo significa que viernes a la noche, a partir de las 23 horas, vos veías que estaban los inspectores haciendo un control en Boulevard y Sarmiento y eran las 3 de la mañana y los inspectores seguían ahí. Claro. ¿Qué pasaba? Al rato ya todo el mundo sabía que estaban los inspectores ahí. Entonces empezamos a trabajar con diferentes puntos fijos, pero también con una brigada móvil que arranca en un punto de la ciudad y después se va moviendo según el movimiento propio que tiene también la noche santafesina en cada día. Y muchos nos dicen, es por recaudar. No, al contrario. Por eso muchas veces también en notas y demás me dicen, ¿cuánto sale una multa? No tengo idea. Claro. Porque yo lo que prefiero es ordenar. O sea, los controles para cuidarnos, no es para recaudar. Y yo soy utópico, pero digo, todos los lunes hago un reporte de la cantidad de retenidos que se hicieron. Yo anhelo llegar un día y decir, che, no hubo retenidos porque todos cumplieron con la norma. Claro. Y en el último tiempo, ¿cómo venimos respecto a eso? Mira, venimos ahí, en el verano hemos tenido un número importante de retenciones, como te decía, en autos por las alcoholemias. Ahora se redujo un poco, ¿viste? Esto también tiene que ver mucho con la estacional, también tiene que ver con la altura del mes. Claro. Los primeros fines de semana es notorio cómo son más altos los números de retenidos y también cómo el vehículo retenido está en menor tiempo en el depósito de vehículo retenido. Claro. Es interesante, claro. Es una cuestión que digo, los valores de las multas, más allá que los desconozco, pero se fueron actualizando, porque lamentablemente somos hijos del rigor. Si no nos duele el bolsillo, es como que no terminamos de entender. O de hacernos cargo de la lección que nos tocó, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos falta entonces en ese sentido, no? Nos falta, es un camino largo, pero yo creo que, como te decía, haciendo política de Estado y con actores involucrados como la Estrella Amarilla y otras asociaciones que también vienen trabajando, de a poco vamos a ir logrando esa concientización. Si seguimos trabajando con los niños, con los jóvenes, también lo vamos a poder ir logrando. Y un dato, también el programa de educación vial este año empezó a trabajarse en las vecinales.
Eso te iba a preguntar, porque para ir cerrando de a poquito, quería tocar dos temas importantes para dejarlos un poco en claro. Ya que lo nombraste, vamos a meternos de nuevo en esto. Estas capacitaciones que se están llevando adelante en escuelas, fuera de aire me decía también que se están llevando a vecinales. Bien, esto, ¿desde cuándo viene funcionando? ¿Va a seguir funcionando? Si hay alguna escuela, algún colegio que quiera tener este tipo de capacitaciones, ¿se pueden comunicar con el municipio para que ustedes se organicen y puedan ir? ¿Cómo se lleva adelante Sí, esto? a ver, lo de las vecinales fue a demanda de las vecinales, que empezaron a plantear la necesidad, particularmente el interés de ello era algunas cuestiones relacionadas al trámite de licencia de conducir. En el mes de abril ya lo hemos hecho en 4 vecinales. Entre vecinales y escuela, en el mes de abril tuvimos 600 oyentes aproximadamente de educación vial. Digo, son 600 personas que se involucraron y participaron de estas charlas. Para poder participar, primero, desde el área de educación vial de tránsito, se manda a principio de año una invitación a todas las escuelas que quieren ser partes. Ajá. Muchas escuelas ya lo tienen incorporado en su currícula, es decir, en tal mes yo quiero trabajar la educación vial y nos invitan a ir. Pero sí, desde ya que tanto las escuelas como las vecinales se pueden comunicar al municipio. Después, si querés, te dejo un mail para que lo pueda compartir, para Perfecto. que escriban. Y desde ya que es lo que más queremos, ¿no? El interés es ida y vuelta entre las instituciones y el Estado para poder trabajar en conjunto. Claro. Bueno, recién cuando conversábamos un poco de los controles, hablábamos un poco de las multas, hace un rato también durante la charla hablábamos un poco también de las campañas de concientización que lleva el municipio, no solamente con esto de las escuelas, sino también con lo que escuchamos cotidianamente, acá en Aire incluso también, con el uso del casco. Uno puede ver y entender entonces también que hay un montón de herramientas para seguir previniendo ciertas cosas o para seguir generando conciencia, ¿no? Una de las herramientas que el municipio también empleó para generar conciencia es esta pasantía con este trabajo comunitario que se realiza en el Hospital Cuyen, que se empezó a implementar ya prácticamente desde el año pasado, en todo el 2024, y que ha generado que muchas personas que sean víctimas de un accidente o que hayan justamente sido infractor en tal o cual motivo o situación, bueno, tengan ahí una capacitación y a la vez también cumplan algunas tareas dentro del hospital para tener como, ¿no?, de manera cercana realidades muy complejas, tristes o dolorosas que pueden llegar a visibilizarse frente a un accidente o a un siniestro vial, ¿no? A una persona que haya tenido y haya sido víctima de un siniestro vial, ¿no? Tal cual, así como decías, no solo el pago de la multa, que siempre es obligatorio, sino que en lo que tiene que ver con las faltas graves, que es el exceso de velocidad, correr picadas en la vía pública, alcoholemias con un grado alto de alcohol en sangre, deben realizar una pasantía en el Hospital Cuyen o en el Vera Candioti. Con los 2 hospitales se ha firmado el convenio. En el Vera Candioti es más que nada un trabajo que va a hacer el ciudadano de observar cómo tiene que rehabilitarse una persona que fue víctima de un accidente. O sea, dimensionar ahí, che, la conducta que yo hice que era indebida pudo haber generado esta circunstancia. Y en el Hospital Cuyen se trabaja mucho también con lo que es terapia intensiva y también con un trabajo solidario, como vos decías, de elaboración de estadísticas, de decir, bueno, yo tengo que cumplir tantas horas acá y hacer una prestación para el hospital, que es un poco a criterio del directorio del hospital, pero esa función, esa pasantía la determina el Tribunal de Faltas, evaluando, digo, la causal, Claro, la reincidencia de quien comete faltas, y en lo que va desde que se firmaron los convenios, ya más de 30 personas han tenido que ser pasantes para tomar mayor conciencia de lo que está pasando. Claro. Bueno, este programa continúa, la verdad que en algún punto está bueno porque acerca justamente a esas experiencias personales que pueden ser más duras para entender también muchas cosas respecto a esto. Me encanta que, bueno, muchos oyentes se van sumando a la charla, pero es interesante también poder seguir hablando de esto, ¿no, Daniel? Porque todos, en algún punto, salimos a la calle como peatones, como ciclistas, como automovilistas, y
uno ve muchas veces la falta de conciencia a la hora de manejar, de circular en doble fila, de frenar intempestivamente, sin poner algún previo aviso, y realmente, bueno, después somos nosotros quienes tenemos que estar también dando noticias por ahí no de las mejores, o ustedes como un ámbito gubernamental, bueno, también desde el municipio con estadísticas que no son de las mejores. Me gustaría cerrar un poco la charla con algún mensaje que quieras dejarnos, que quieras brindar, también con algún contacto, por supuesto. Porque es importante seguir trabajando para la concientización, más allá de todo esto que está llevando adelante el municipio y que lo fuimos contando la noche. Bien, mira, a ver, lo que te decía, ser conscientes de cuando salimos en la vía pública, que todos tenemos una responsabilidad, y volvemos a lo que hablábamos, no solo los conductores, sino los peatones, respetar las señales de tránsito, respetar las normas, ser más solidario con el otro. Digo, esto de como que no nos importa qué pasa al otro, yo tengo que llegar o yo me tengo que bajar acá. Miremos alrededor quién viene, quién transita, hacia dónde estamos yendo, porque somos una sociedad que compartimos el espacio público, que también en los últimos años Santa Fe ha crecido mucho, entonces el espacio público somos más lo que lo ocupamos. Digo, podemos ser egoístas en un montón de cosas, pero en el momento que estamos en la calle, olvidémonos del egoísmo, pensemos en el otro, pensemos que una maniobra en un segundo que nosotros hagamos mal nos puede costar nuestra vida, pero también le puede costar la vida de otro vecino que sí estaba cumpliendo con la norma. Si salimos de joda, con el perdón de la expresión, salgamos de joda, volvamos en taxi, en remis, en alguna de las aplicaciones, pero seamos conscientes, dejemos el auto guardado. Y después, insisto, digo, todos tenemos responsabilidades. Todos cuando estamos haciendo algo en la vía pública somos responsables de nuestros actos. Bueno, no sé si habrá quedado algo más en el tintero, pero yo creo que hemos charlado muchísimo y da para seguir charlando, por supuesto. Da para seguir el mucho. tema que vos decías de movilidad, o sea, a ver, se han incorporado mandapeatones en la costanera. Es cierto. Se está trabajando en algunas esquinas céntricas en lo que se llama orejas, Ajá. que es ganar espacio precisamente en la calle para que quien tiene que cruzar la calle lo pueda hacer más dinámico. Se está pensando en algunos semáforos en esquinas cruciales. Digo, hay mucho todavía para hablar, pero bueno, hoy la idea, como me invitaste, era hablar un poco de la seguridad vial, del trabajo que se viene haciendo y los desafíos que tenemos hacia adelante. Bien, bueno, esto termina siendo muy bueno porque es motivo de charla para una próxima vez, así que Cuando quieras. En algún punto podemos seguir profundizando estas cosas pero tan importantes verdaderamente. Así que gracias, Dani, por venir. Le contamos a los oyentes que estamos hablando con Daniel Minetti, que nos ha venido a visitar, director ejecutivo del Control de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Santa Fe, para aclararnos un poco estas dudas y está bueno un poco el debate. Así que te agradecemos y gracias por venir. No, gracias a ustedes. También agradecer al medio que esté haciendo de replicador de estos temas. Me parece que es importante que los medios de comunicación también se involucren y aborden el tema, no solo con las estadísticas, sino estos intercambios. Así que bueno, gracias y desde ya a disposición. Gracias, Dani. Gracias, buenas noches. 5 minutos faltan ya para las 10 de la noche, como de a poquito se nos empieza a ir este vivo aire que continúa hasta la medianoche. Hacemos una pausa, quédense que ya venimos.